Sabes que cuando Pablo escribe a los romanos, del capítulo 1 más o menos al versículo 12, Pablo expone a los romanos la justicia de Dios. Y para Pablo era difícil exponer cómo era la justicia de Dios cuando era un pueblo que estaba acostumbrado a vivir bajo leyes, bajo mandamientos. Y tenían un concepto de un Dios en ese momento castigador. Tenían en ese momento un conocimiento, dice la palabra, vano de lo que es el Padre. Y sabes, hermano, hoy en la actualidad nos es difícil el vivir la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Pablo, cuando escribe a los romanos, les da un consejo, y este consejo te lo quiero dar a ti, para poder restaurar tu vida, para poder empezar a edificar tu vida conforme a la palabra de Dios. Pablo dice día a día, día a día. A veces nos ponemos metas inalcanzables y no las logramos alcanzar, nos desanimamos, abortamos, pero Dios te habla del día al día. Día a día, dice Pablo, Romanos 14:5, dice, uno hace diferencia entre día y día. Yo hago la diferencia hoy, yo hago la diferencia mañana, yo me levanto y yo sé cómo voy a caminar ese día. Y Pablo les dice, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Cada quien está convencido en su propia mente del día. Hay gente que se levanta y dice el mismo día, los mismos problemas, las mismas situaciones. Y Pablo dice, hay gente que hace la diferencia día a día. Yo he estado yendo a Alcohólicos Anónimos y hay 12 pasos. Y en uno de esos 12 pasos habla del día al día. Y los 12 pasos que tienen los Alcohólicos Anónimos son bíblicos. Dios inspiró a un hombre y los 12 pasos tienen principios bíblicos. Y ellos viven día al día. Hoy vencí el alcohol. Hoy vencí el alcohol. Hoy vencí el alcohol. Y este consejo que Dios nos da, el día al día, uno hace la diferencia, hoy voy a hacer la diferencia en mi vida. Pero ¿cómo hacer la diferencia hoy en este día? ¿Qué es lo que tengo que hacer diferente para que mi día sea diferente y Dios tome el control y Dios tome mi vida y pueda yo conducirme bajo la voluntad de Dios y que mi día sea bueno, perfecto y agradable? Yo te voy a dar un consejo. Amanece tu día honrando a Dios. Yo sé que algunos trabajan, o todos, se tienen que levantar temprano. Cuando tú te levantas, lo primero que haces, ¿qué haces? Alimentas tu ego externo, alimentas tu ego exterior, sales corriendo. ¿Qué haces el día al día? Yo quiero darte un consejo. La palabra de Dios nos enseña un hombre que llegó a tener un corazón conforme al de Dios. Dice, Señor, de madrugada te busco y de madrugada te encuentro. Tú puedes marcar la diferencia día a día o adoptar el día a día como lo has vivido por años. Yo te quiero hablar de un testimonio de una mujer que ella iba a la sinagoga. Ella iba, tenía 18 años, dice la palabra, enferma. Y esa mujer día a día se levantaba enferma, iba a la sinagoga, se presentaba delante de Dios, regresaba a su casa. Por 18 años, hermano, esa mujer hacía lo mismo todos los días. Está en Lucas capítulo 13, está el testimonio de esta mujer. Lucas 13, del 10 al 12. Este testimonio, dice la palabra, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día del reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Y la palabra de Dios ya no habla más de esta mujer, pero creo que fue libre de su enfermedad. Jesús le dijo, eres libre de tu enfermedad. Y esa mujer, si ella pudo aceptar la palabra de Dios, yo creo que al siguiente día esa mujer tuvo que tener una actitud diferente en su vida. O a lo mejor todavía anduviera, ella se levantaba, es que así tenía 18 años jorobada y tengo que caminar en jorobada. Yo creo que no, yo creo que cuando Jesús le dijo, mujer eres libre, esa mujer se enderezó, dice la palabra de Dios más en ese mismo capítulo.
Y esa mujer, sus días fueron diferentes. Dios ya te ha dicho a ti, yo te perdono, tú eres libre de todo pecado y de toda maldición. Eres libre, te dice el Señor. Él ya trajo libertad a tu vida, ¿tú lo crees? Él ya trajo sanidad a tu vida, ¿tú lo crees? ¿Y por qué a veces seguimos viviendo el día al día? Cada mañana te levantas, el afán, la mortificación, el mismo problema con el esposo, el mismo problema con los hijos, el mismo problema en el trabajo, no me rinde el dinero. ¿Por qué entonces prevalecen? Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Y no es Dios, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y es el mismo Dios poderoso que le dijo a esa mujer, eres libre de tu enfermedad. Y esa mujer se enderezó. Esa mujer, tú tuviste un encuentro con Dios. Pero desgraciadamente hay tantas doctrinas equivocadas en las iglesias, hermano. Me dice mi hijo, voy a hacer un paréntesis, me dice, hijo, papá, ya van a faltar sillas. Le dije, no, hijo, vamos a seguir orando. Cuando yo ministro a las personas y les hablo de la fe, de la justicia de Dios, Dios justo, la gente dice, no, sabes que yo estoy mejor cuando allá me dicen que es un Dios de amor. Y hay predicadores que hablan de ese Dios justo, de condenación, y hay otros predicadores que hablan de la justicia de Dios como que Él pasa todo por alto, ¿verdad? Tanto los dos extremos son malos. Hablan de condenación, si no te arrepientes te vas a morir, si no te arrepientes te vas a morir. Y otros hablan de la justicia de Dios, Dios es bueno, Dios es amor, Dios te perdona. Y yo voy a hablarte de los atributos de Dios, pero antes de entrar a los atributos de Dios, de conocer los atributos de Dios, tú tienes que hacer diferencia. Tú tienes que tomar decisiones antes de tener un conocimiento pleno de Dios. Porque Satanás conoce a Dios de pasta a pasta, hermano, conoce la Biblia. Satanás conoce a Dios, conoce sus atributos. Tanto que lo conoce que tiembla, dice la palabra. Los demonios creen, los demonios me conocen y tiemblan. Y el pueblo de Dios, por no conocer los atributos de Dios, no conocemos a Dios. Y hacemos un Dios conforme a nuestra idea, conforme a nuestra visión. Inclusive muchas veces humanizamos a Dios. Creemos que Dios es como nosotros, hermano. Dios no tiene nada que ver con nosotros. Nada, hermano. Él es santo. Santo, está apartado de nosotros, de toda su creación. Él es santo. Yo te voy a hacer una pregunta. Si ahorita agarro un gusano y aquí hay un ángel, y te hago esta pregunta, ¿quién es más parecido a Dios? ¿El ángel o el gusano? Ninguno, hermano. Él es el creador, Él es santo, Él está apartado. Ni el ángel es semejante a Dios. Dios es santo, Él es santo, Él es santidad, Él no tiene nada que ver con nuestra naturaleza carnal. Nos da la oportunidad de ser justos, pero no el justo que es Él. La personalidad de Dios o los atributos de Dios, la ira santa de Dios, el enojo de Dios, no es como nuestro enojo, como nuestra ira, hermano. Dios aborrece, hay un aborrecimiento de Dios hacia el pecador. Pero ¿cómo, pastor? Si Dios es amor, ¿cómo que Dios aborrece? Todo eso tenemos que conocerlo, hermano. Te voy a hablar de los atributos de Dios. Pero antes de hablar de los atributos de Dios, hermano, tú tienes que tomar decisiones día a día. O día a día honras a Dios, o día a día honras tu vida, honras tu ego, honras tu caminar, honras tus deseos, honras tus pasiones, honras tus planes, o vas a honrar a Dios. Por eso Pablo dice, uno hace la diferencia. Yo voy a hacer la diferencia. Mi esposa no quiere, ok, pero yo sí. Mis hijos no quieren, ok, yo no soy Dios para convertir a mis hijos, ni soy Dios para obligar a mi esposa. Yo sí quiero, y sé que si yo logro caminar en la justicia de Dios, mi familia va a ser salva, porque Él prometió que donde hay un justo, una nación se salva. Él prometió que si en una casa hay un justo, esa justicia de ese hombre, por amor a ese justo, Dios va a traer salvación. ¿Dónde están los justos, hermano? ¿Por qué nuestras familias siguen perdidas? ¿Por qué nuestros hijos no anhelan? ¿Por qué nuestros padres siguen en ese esquema de este mundo, en la psicología de este mundo? ¿Dónde está el justo que Dios ya escogió? Ese justo eres tú. Dios ya te justificó con la sangre de Cristo. Él ya te perdonó, eres libre, ¿lo crees?
¿Crees que eres libre de toda maldición? ¿O todavía sigues adoptando las maldiciones en tu casa? ¿Las adoptas? Este problema, bueno, este es una prueba de Dios. Este hijo, todavía sigues con tu carácter de chiflado, de chiflada, enojada porque Dios no suple mis necesidades, Dios no responde a mis peticiones, Dios no me bendice. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para ti bendición? ¿Qué es para ti bendición? ¿Qué es bendición? Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo te pregunto, ¿le llamas bendición a eso? ¿Qué es bendición? Tener el conocimiento de la palabra, poderla leer, entender, discernir, caminar en ella. Eso es bendición. Pero muchas veces a Dios lo humanizamos, hermano, y creemos que Él está para buscar y saciar mis deseos. Y venimos delante de Dios y les ponemos a Dios, Señor, yo quiero que hagas esto, que quites esto, que pongas esto, que me des esto. Hermano, tú no eres el centro de la gloria de Dios. Él es el centro del mundo. Él es. Y a veces nosotros creemos que nosotros somos el centro, que debemos de hacer el centro de atención de Dios. Señor, ven, rescátame, limpia, pon, dame, no me das, me enojo, no me das, ya no voy a la iglesia, no me das, ya no creo. Y tenemos un Dios conforme a nuestra idea, lo humanizamos y creemos que Dios está para servirnos. Hermano, desde que Dios hizo al hombre, lo hizo con un propósito para gloria de su santo nombre. Punto. Y si tú te vas al libro de Efesios, en Efesios dice, somos hechos para gloria de su santo nombre. Punto. Para eso yo fui hecho. Sea prosperado o no sea prosperado, tenga o no tenga bienes en este mundo, la gloria es de Dios, hermano. Mi gloria a Dios depende no de que mi esposa sea convertida, no de que mis hijos sean salvos, no, yo te doy gloria por quien eres tú, Señor. Tú eres santo, Padre. Tú no tienes nada que ver conmigo, Señor. Yo soy creación tuya, Padre. Tú eres santo, tú eres apartado. La palabra santo significa apartado. Él no tiene nada que ver con nosotros, hermano. Nosotros, tú y yo merecemos el infierno, hermano. Tú y yo merecemos la condenación eterna. Pero Él en su justicia, a través de Cristo, trae a nuestra vida ese perdón, esa libertad. Y tenemos la bendición de ministrar su corazón, pero seguimos aferrados, apegados a la corriente de este mundo o a la psicología de este mundo. Y la psicología de este mundo, hermano, o el humanismo de este mundo no tiene nada que ver con Dios. La psicología de este mundo te dice, ámate, ¿verdad? Quiérete a ti mismo para que puedas amar, ¿cierto o no? Te dice, tú primero, tú puedes, Juana, tú puedes, Juanita, dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú eres auténtico, tú eres original, tú tienes poder. No es cierto, hermano. No es cierto, somos perversos, somos malos fuera de Cristo. Él es el que nos bendijo, Él es el que nos apartó, Él es el que nos da una oportunidad, pero yo decido, hoy es el día que hizo el Señor. ¿A quién voy a honrar? ¿Qué me dice la palabra? Alguien tiene que empezar a honrar a Dios en la casa. Alguien tiene que empezar a obedecer a Dios en la casa. Alguien tiene que morir en la casa para que el nombre de Cristo sea exaltado. Yo creo, hermano, que muchos de nosotros, oro a Dios para que no sea así, pero hay una historia en la Biblia de Lázaro y el mendigo, y llegaron al cielo, y le dice Lázaro, Señor, déjame ir a avisarle a mis hermanos, déjame ir a decirles que esto es cierto. ¿Qué le dijo Dios? Tuviste tu tiempo, allá habrá quien les avise. Déjame correr a avisarle, Señor, que esto es cierto. Creo, hermano, porque mi mente no está preparada para poder imaginar esa gloria de Dios. Pero creo que cuando Nacho llegue al cielo, le va a decir Dios a Nacho, mira, Nacho, este es el plan que yo tenía para ti. Esto es lo que tenía para ti, hijo. Déjame volver, Señor. No, anduviste afanoso, corriendo, dudaste de mí, no confiabas en mí, tomabas en poco la palabra, todos los días te daba la oportunidad de orar, de leer, de buscar mi reino primeramente. No entendiste, Ignacio.
No entendiste, te hablé a través de sueño, te hablé, me hice presente a tu vida, sané a tu hijo, te di y buscabas tu gloria. Yo te pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios Padre, el Hacedor, o de Nacho? De Nacho, hermano. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, pero a Dios no le interesa tu plan. ¿Estás de acuerdo? Dios dice que tus pensamientos y los pensamientos de Él tienen algo que ver. Nada, hermano. Y es donde entra nuestra lógica y humanizamos a Dios. Al decirte que lo humanizamos es que cada quien se hace una imagen de Dios. Cada quien se cree, a veces creemos que Dios es un Dios legalista, hay una doctrina de la retribución. Y cree que si peco, o más bien, si hago lo bueno, Dios me da. Si hago lo malo, Dios me castiga. Y no es cierto, hermano. Esa doctrina de la retribución no es cierto. Es cierto que todo lo que el hombre sembrare, va a cosechar. Es cierto, en Proverbios 26:2 dice la palabra, dice, así como la golondrina en su vuelo, así como la golondrina en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es cierto, hay una ley de la retribución, hay una doctrina de la retribución, pero Dios no es un Dios legalista, hermano. ¿Sí me estoy explicando? No es un Dios legalista, no es un Dios que haces lo bueno, te doy, haces lo malo, te lo quito. Eso era el Dios de la ley. Ahorita estamos en un Dios de la gracia, hermano. Un Dios que quiere prosperar tu vida. Un Dios que quiere bendecir tu caminar. Y a veces creemos, hermano, que si hago lo malo, Dios me castiga. Y creemos que Dios es un Dios que está vestido de policía, tiene un garrote en la mano y anda vigilando el mundo para ver quién lo ofende. Ya me ofendió Erika. ¡Pum! Mal. Ya me ofendió Nacho. No, hermano. No, ese no es Dios. Dios no es un Dios legalista, es un Dios justo. Y lo que tú hagas, lo que tú siembres, vas a cosechar. Dios lo dice, pero por ejemplo, para no traerte confusión en esto, entonces vamos a pecar, no pasa nada. No, sé santo, apártate del pecado, apártate de lo que ofende a Dios. Si tú quieres ser bendecido por Dios, aparta de tu vida día a día lo que ofende a Dios. Día a día, hermano. Y tu vida va a ser diferente. Entonces, ¿cómo está la doctrina de la retribución? O sea, ¿se acuerdan los amigos de Job? Esos eran buenos para esa doctrina. Ándale, tienes lo que mereces. Pecaste, por eso estás así. Y por eso estás así. Y cuando tú te vas a Job, capítulo 42, Dios le dice a Job, estoy muy enojado con tus amigos, porque han hablado de mí lo malo. Yo no hiero, yo no enfermo, yo no castigo. La ira de Dios es santa, es otra cosa la ira de Dios. El aborrecimiento de Dios es otra cosa, no es como tu ira y mi ira, hermano. El celo de Dios es santo, no es como tu celo, ni mi celo. Yo tengo celo de algo, de perder algo, es mi inseguridad. No, Dios es celo santo, celo a su palabra. No el celo que tú y yo conocemos de enojo. Cuando tú ves la ira de Dios, si quieres conocer al Padre, lee el Viejo Testamento y vas a ver qué hermosa es la bondad de Dios ahí, un atributo de Dios, la bondad de Dios para con el hombre. Dios es bueno, hermano, pero eso no quiere decir que va a pasar por alto que ofendamos su nombre. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir hoy, en toda esta semana, ¿cuántas veces meditaste en la palabra? Esta semana que acaba de terminar, el domingo pasado nos iban a robar. Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Y nos iban a robar como novia, como iglesia. ¿Por qué te digo esto? Te voy a compartir. Dios busca santidad. Eso no se puede implementar. ¿Ok? ¿Qué es santidad? Obediencia a Dios, fidelidad a Dios. Y cuando venimos como novia, ¿cómo nos presentamos como novia delante de Dios? La verdad. ¿Cómo nos presentamos? Enojado, con queja, afanoso. Es que Dios no me dio lo que yo quería. Es que ¿por qué Dios no hace esto? Llueve, no, ya no voy a la iglesia, está lloviendo. ¿Qué es lo que te aparta del amor de Dios? Y venimos como novia y nos presentamos y levantamos nuestras manos. Grande, grande eres tú, papá. Eres hermoso, Señor. Cuán bello eres.
Yo te pregunto, ¿de lunes o de domingo a domingo tuviste la sabiduría de hacer un alto y de entender, fuera de Dios no hay nada? Hoy mi día lo voy a hacer diferente. Padre, me postro ante ti antes de salir corriendo a la calle, porque no voy a salir a la calle. Afuera está un enemigo mío que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y sé que fuera de ti no hay nada, Padre. Sé que fuera de tu palabra no hay nada, Señor. Sé que si tú no edificas mi vida hoy, en vano voy a salir al día. Por eso estoy aquí, papá. Quiero honrarte, quiero darte gracias por este día. Quiero poner en tus manos, Señor, mi plan. Voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a ir al gimnasio, pero no se haga mi voluntad, Padre. Hágase tu plan en mi vida. Aquí tienes un siervo en la tierra. Quiero que se haga conmigo conforme tú has descrito en el libro de mi vida, Señor. Aquí estoy. Bendíceme, Padre, caminando en tu plan. ¿Estás dispuesto a hablarle así a Dios? Como esa hermosa mujer María. Amo a María. Cuando tú como cristiano, si dices que María es un demonio, estás equivocado. ¿Ok? María fue una mujer hermosa, hermano, para que tengas cuidado al hablar. Porque hay tantas doctrinas de los cristianos, de los pastores, que hablan, María es el demonio. No es cierto, hermano. María fue una mujer tan hermosa que le dijo al Señor, he aquí tu sierva. ¿Cierto o no? ¿Cuándo le vas a decir a Dios eso? He aquí tu sierva, papá. Si voy a vivir un día, un mes, un año, quiero vivirlo en tu voluntad, Padre, porque sé que tú tienes un plan para mi vida, Señor. ¿No te has cansado de vivir mal? Yo te pregunto. ¿No te has cansado de vivir afanosa, con cierta incertidumbre qué va a pasar? ¿No te cansas de vivir con temores, con fobia? ¿No te cansas? Yo sí. Yo sí, y yo ya experimenté que fuera de Dios no hay más que noticias malas, hay lágrimas, hay sufrimiento. En Cristo hay lo mismo, pero no me vencen. Amén. Porque de triunfo en triunfo voy conforme al conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios. Es el conocimiento lo que me da la victoria de la palabra de Dios. Y tú tienes que hacer un alto para conocer al Padre. Día a día, hermano. Día a día puedes hacer la diferencia en tu vida. Día a día, yo quiero invitarte, te exhorto, mira, tienes un pastor que te ama y doy mi vida. Si tú y yo hacemos una sinergia desde hoy a que finalice el año, si tú haces lo que a ti te corresponde, yo te digo algo, el fin de año de tu vida va a ser bueno, perfecto y agradable. Te lo aseguro, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Aseguro tu prosperidad, tu salud, tu bienestar, te lo aseguro. Y no porque yo sea muy sabio profeta, porque Dios es fiel. Él ha prometido bendición, Él ha prometido prosperidad, Él ha prometido que seas cabeza. Pero también Dios pide que día a día, no nada más los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde te pongas el traje de santidad, entres a la iglesia, soy tuyo, y salgas de aquí, vayas peleando con tu esposo, vayas discutiendo el lunes, el martes hagas lo que... No es, eso no es la vida en Cristo, hermano. Yo quiero romper hoy con una doctrina que los líderes, los falsos líderes han introducido en las iglesias. Y los líderes han resumido la vida espiritual en 5 leyes, hermano, que son mentiras, es una blasfemia. Y esas 5 leyes consisten en una oración de 5 minutos. Y es la famosa oración de fe. ¿Ya hiciste la oración de fe? ¿Ya eres salvo, Julio? ¿Ya hiciste la oración de fe, Erika? ¿Ya eres salva? ¿Ya hiciste la oración de fe, Nacho? No es cierto, esa es una herejía. Si tú no te arrepientes, no hay salvación. Jesucristo nunca vino y dijo, ¿quién quiere levantar la mano y aceptarme en su corazón como Señor y Salvador? Jesucristo nunca dijo, pasen al frente los que quieran recibirme y confesar mi nombre. No es cierto, hermano. Jesucristo, la primera palabra en su ministerio dijo, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos, tú día a día tienes que renunciar a lo que ofende a Dios. No pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios no es un arrepentimiento, hermano. Un arrepentimiento genuino es dejar de hacer lo que ofende a Dios. No es venir a pedir perdón. ¿Ok? Ahorita te hablo esta palabra porque tú ya estás consciente, tú ya tienes vida, tú ya no eres un muerto espiritual. Un muerto espiritual
no puede arrepentirse de nada porque está muerto espiritualmente. Viene un evangelista, predica al muerto espiritualmente, arrepiéntete. Y el muerto, ¿de qué me arrepiento? Está muerto, hermano, espiritualmente. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas veces has hablado o has tratado que un muerto se arrepienta? ¿Cuántas veces le has dicho a tu esposo, arrepiéntete? A tus hijos, ¿cuándo? ¿Sabes cuándo vas a poder hacer eso? Nunca. Porque es la bondad de Dios que trae arrepentimiento al corazón del hombre. Y es donde entras tú como justo ante Dios. Señor, en el nombre de Jesús vengo a clamar, Señor. Vengo a pedir por mi familia. Pero ¿cuánto tiempo pasas tu vida pidiendo para ti? ¿Y cuánto tiempo pasas tu vida clamando por lo que en realidad es la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en tu vida la oración? Señor, dame, cambia a mi esposo, cámbialo. No, ama a tu esposo como es. Ya deja de pedirle a Dios que haga tu deseo. Pelea la buena batalla, hermana. En el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte en mi esposo. En el nombre de Jesús, declaro que mi esposo es cabeza del hogar. ¿Cuánto tiempo has solapado como esa mujer jorobada, 18 años? ¿Cuánto tiempo tienes en tu casa solapando la mentira de Satanás? Hijos rebeldes, esposos en la apatía, familiares perdidos. ¿Cuántos años tienes cuando Cristo ya te dijo, hey, eres libre, levántate en el nombre de Jesús? ¿Cuánto tiempo tienes apapachando la pobreza? ¿Cuánto tiempo tienes solapando ese problema en tu casa? Y te dicen los predicadores, es una prueba de fe. Mentira, es que no tienes fe en el nombre de Jesús para resistir ese mal. Y hemos reducido la vida espiritual en 5 principios, hermano. Yo se los dije la vez pasada. Yo quiero hoy romper en el nombre de Jesús con esa maldición que tú crees que eres salvo porque seguiste esos principios de evangelistas que son una herejía en la palabra de Dios. Son perros, dice la palabra, malos obreros que predican mal mi palabra. Y esos hombres predican y te dicen, ¿quieres ser salvo? Y vienen y te dicen, Telo, y ya lo compartí, te lo quiero volver a compartir, reducen a 4 o 5 leyes todo lo que es el evangelio. Le dicen, Telo, ¿quieres ir al cielo? Y Telo te va a decir, sí, yo quiero ir al cielo. ¿Hay alguien aquí que no quiere ir al cielo? Salte a las calles y pregúntale a alguien si no quiere ir al cielo. ¿Cuál va a ser el? Todos te van a decir, yo quiero ir al cielo, ¿cierto o no? O va a haber alguna persona, bueno, a menos que sea un satánico, ¿no? Y te diga, no, yo sirvo a Satanás. Pero si tú vas con una persona religiosa, una persona en un género natural y le dices, ¿quieres ir al cielo? Te va a decir, claro que yo quiero ir al cielo. Ok, ¿reconoces que eres pecador? Claro. Satanás sabe que es pecador, hermano. El más de los males, el mayor de los mayores pecadores es Satanás. Él sabe que es pecador. ¿Y eso qué pasa? Y le dice a la persona, ¿reconoces que eres pecador? Sí, reconozco que soy pecador. ¿Y sabes que ese pecado te va a llevar al infierno? ¿Quieres ir al cielo? Sí, yo quiero ir al cielo. Bueno, repite conmigo esta oración. Repítela conmigo, levanta tus manos y repite conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Y se apropian de un texto fuera de contexto. Esa no es la salvación, hermano. Esa no es la salvación. La salvación inicia cuando tú tienes un arrepentimiento genuino delante de Dios. Cuando tú dices, Señor, he andado en mi voluntad, he andado en mis deseos, he andado en mi carne, he hecho lo que yo quiero, aunque soy cristiano, tengo 5 años o 10 años de ser cristiana, pero sigo haciendo lo que yo digo, sigo haciendo lo que yo deseo, sigo manipulando, quiero. Eso no es un arrepentimiento. Y hoy puede haber la diferencia. Hoy es un día que Dios tiene la oportunidad, Tú tienes una oportunidad, yo tengo una oportunidad hoy de venir delante de Dios y en realidad platicar con Dios. En realidad hablar con Dios. Yo quiero hoy profetizar en el nombre de Jesucristo. Hoy el enfermo va a ser sano. Aquellos que traen maldición heredada, se te va a quitar en el nombre de Jesús. No te la quita la oración de fe. Te la quita tu arrepentimiento, hermano.
te la quite. ¿Cuántas veces has ido a campañas evangélicas y dicen los evangelistas, ¿cuántos se convirtieron? 100. Y vas a la iglesia, ¿cuántos vinieron? Ninguno. No, hermano, yo no estoy en contra de las campañas. No, yo deseo salir a las calles a predicar la palabra. Estoy en contra de las doctrinas falsas que engañan a la gente. Y la gente dice que ya hice la oración de fe, ya, pero sigues en el adulterio. Y luego tenemos otro error grave que le dices a la persona, Dios te ama así como eres. No es cierto, hermano. Salmo 5:5 dice, Dios aborrece al que hace iniquidad. Amén. Dios aborrece al que habla mentira. Esa es la justicia, es el justo Dios, hermano. Dios Padre es justo, aborrece al que hace iniquidad. Hay predicadores que dicen, Dios ama al pecador, ¿verdad? Y aborrece al pecado. Es una herejía, es una mentira eso. Dios aborrece al pecador. Dios aborrece al pecador, hermano. Para que tengas misericordia de tu familia y te pongas a clamar a Dios. Si en tu casa hay una persona que no hay arrepentimiento, clama a Dios, porque esa persona va a caer en el justo juicio de Dios y Dios aborrece la iniquidad. ¿Lo crees? Ahí está el Salmo. Simplemente estaba leyendo un testimonio de los hijos de Aarón. Cuando los hijos de Aarón hicieron una ofrenda a Dios y quemaron un incienso, usurparon un lugar, primero, y dos, no era el incienso como debería de ser. ¿Sabes qué pasó con los hijos de Aarón? Murieron, hermano. Pastor, ese es el Padre. Ese es el Padre justo. ¿Y sabes por qué no morimos nosotros cuando venimos a la iglesia y le decimos, santo, santo, santo eres tú? Cuando Dios se levanta y no me has buscado, me aborrezco lo que haces. ¿Sabes por qué no pasa eso en la actualidad? Porque Cristo viene y apacigua la ira de Dios. Viene Cristo e intercede. Le dice, Padre, no te olvides de que son polvos. No te olvides de que son polvo. Aquí está mi ofrenda. Es mi sangre lo que sacia tu justicia. Y se apacigua la ira de Dios. Si yo no sé cuántos pastores hubiéramos ya muerto aquí, hermano. Cuánta gente en las iglesias. Porque Dios es santo, hermano. Dios es justo. ¿Sí me estoy explicando? Dios demanda santidad. Esto no es un juego, hermano. Es tu vida. Tu vida en la tierra y tu vida eterna. Y yo como pastor deseo que seas próspero en todo. Yo estoy en contra de las predicaciones de que tú debes de aceptar la pobreza económica. Estoy en contra de la necesidad. Estoy en contra de la enfermedad. Estoy en contra de toda mentira de Satanás involucrada en tu vida. No la acepto en el nombre de Cristo Jesús. Dios es santo, Dios tiene poder, tiene atributos de amor. Dios es santo, es omnisciente, omnipresente. Son atributos que tenemos que conocer del Todopoderoso. Pero tú y yo tenemos que hacer la diferencia día a día. ¿Cuál es la diferencia de un católico, un mormón, un testigo de Jehová, un cristiano, llámele bautista, metodista, católico, porque los católicos son cristianos? ¿Qué diferencia hay? Un tibetano, ¿qué diferencia hay en todos ellos si ninguno conoce a Dios? ¿Qué diferencia hay en todos ellos si ninguno camina bajo la dirección de Dios? ¿Qué diferencia hay? Nada. Formas, normas, códigos de conducta, códigos de vestimenta, cómo debes de alabar a Dios. Otros no, hermano, eso no te va a dar la salvación y no te va a dar la vida en abundante que Dios tiene para ti en la tierra. Yo soy muy celoso de tu alma, amo tu corazón. El deseo de mi corazón es la prosperidad de tu vida. El deseo de mi corazón es la sanidad de tu alma. El deseo de mi corazón es de que tú seas una persona ungida con poder y autoridad y una persona próspera con material, con abundancia de material, porque al Dios que amamos, hermano, y servimos, es el dueño del oro y la plata. Pero tenemos que hacer cosas diferentes tú y yo. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino y de empezar a tomar a Dios en cuenta. Te voy a platicar un testimonio y con esto quiero orar porque quiero dar, si Dios lo permite, la palabra que traigo, hermanos. Y este testimonio es de un hombre que se llamó Nabucodonosor. Ese hombre, ese testimonio está en Daniel. Y ese hombre, viene Dios y le habla a ese hombre
Y dice en Daniel 4:24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor. Dice, y Dios le habla a través de Daniel y le dice, que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Ese ha sido una de las causas por la cual el cristiano vive enfermo, pobre, como un animalito errante, un escogido de Dios, porque no hemos reconocido que el reino de los cielos reina en la tierra. No hemos reconocido que Dios tiene el poder y la autoridad. Esa es la causa, una de las causas por qué el hombre escogido o el hombre aceptado de parte de Dios no tiene esa victoria, hermano. Porque no hemos reconocido que el cielo gobierna la tierra. Y si fuese así, si tú ya lo reconociste, entonces no anduvieras afanosa, angustiada, porque sabes que Dios reina y tiene poder y Él llama las cosas que no son como si fuesen, y voy a buscar a mi Padre. ¿Estás de acuerdo? Que hay evidencia de un hombre que reconoce a Dios. ¿Estás de acuerdo? Su vida es confiadamente y sin temor al mal. Pero cuando un hombre en la tierra no reconoce el poder de Dios, hermano, vives como animal, angustiado, enfermo, afanoso, deprimido, tantas cosas que hay en este mundo que son mentiras de Satanás. Dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, le dice Daniel. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y en el 34, hermano, del 28 al 33, léelo en tu casa, está el testimonio donde este hombre, por jactarse delante de Dios, se va a vivir como animal. Y pasados 7 tiempos o 7 años, dice la palabra en el 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Amén. En el mismo tiempo, dice la palabra, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. ¿Alguien necesita aquí que le sea devuelta la razón? ¿Alguien necesita volver a activar su fe? ¿Alguien necesita pedirle a Dios que le sea devuelta la esencia? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta primera vez. Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Amén. Yo quiero orar, hermano. Yo quiero orar para romper con toda maldición en tu vida, a causa de palabras, a causa de doctrinas que hayas escuchado, que no tienen fundamentos, hermano, en tu salvación. La salvación de fe no te salva. Tu arrepentimiento es lo que te salva. Amén. Dios no ama al pecador. Es como si yo te dijera, yo aborrezco la violación, pero amo al violador. Yo aborrezco el robo, pero amo al ratero. No es cierto, hermano, eso no es congruente, estamos de acuerdo. O sea, Dios no puede amar al pecador, Él es justo. Que a través de Cristo le ofrece al pecador una esperanza de arrepentimiento es otra cosa, y eso se llama misericordia. La misericordia se ha hecho presente a todos nosotros.
¿Ok? Y esa misericordia no viene de ti o de mí, o porque tú y yo no la hayamos ganado. Esa misericordia viene a causa de, por su bondad, Él trajo a nuestra vida arrepentimiento. Él es el que trajo a mi vida arrepentimiento. Ahora, ya despertó y Dios me ofrece un camino de misericordia que se llama, el arrepentimiento empieza ahí. Y luego ya te traslada a su amor, que es la gracia. Ok, hermano, para que no hablemos mal de Dios. Dios no ama al pecador. Y si en tu casa hay un pecador, ponte a orar. Y si tú estás pecando, ya arrepiéntete y deja de pecar. Renuncia a lo que ofende a Dios. Cambia tu actitud ante tu prójimo, ante tu esposo, ante tus hijos. Cambia tu actitud, deja de pelear en casa. Ahí es el verdadero propósito de Dios en tu vida, la familia. Ahí tienes que restaurar. Ahí Dios te habló a ti. Ahí Dios te levantó para restaurar, ¿qué? Tu familia. Tienes que restaurar tu familia, hermano. Ese es el principio, o ese es el verdadero propósito del creyente, la familia. Y luego vienen los llamados. Mi mayor propósito no es ser pastor, hermano. Para nada. Mi propósito en la tierra es mi familia. Mi propósito en mi tierra, que Dios me va a pedir cuentas, es por mis obras, mis hijos, no por esta obra. Esta obra es de Él. Mi familia, yo voy a dar cuentas de mi familia y también de la iglesia, pero mi primer propósito, tú tienes un propósito, Si eres hijo, Dios te dice, hijo, obedece a tus padres. Si eres esposo, al esposo le dice, ama a tu mujer. Y si eres mujer, Dios te dice, mujer, respeta a tu marido. Ese es el principio de tu vida. ¿Ok? Ese es el principio. Y luego viene un llamado. Pero primero tengo que ser buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. Pero ¿dónde empieza, pastor? ¿Dónde puedo empezar a tener un día diferente? ¿Dónde puedo empezar a edificar? Todo empieza con un arrepentimiento. ¿Estás dispuesta a arrepentirte? ¿Estás dispuesta a renunciar? No es fácil, hermano. Yo quiero que veas por qué es tan difícil la vida espiritual. Estás muerto espiritualmente, Dios te resucita, te hace estar consciente, ya sufres más que cuando estabas muerto, ¿verdad? Porque ya cuando estás muerto estás inconsciente y ahora que estoy consciente me duele cómo están mis hijos. Luego ya que tienes conciencia, Dios te dice, muérete, porque voy a resucitarte. ¿Entiendes qué tan complejo es esto? Pero no hay otro camino. Amén.